Bueno, creo que me estoy dando cuenta porque siempre se está cortando a los 29 minutos, que nada más tengo 29 minutos para grabar. No puedo, al parecer no puedo hacer videos más largos, aunque yo me acuerdo que con esta cámara he grabado videos más largos, pero últimamente se corta a los 29 minutos. Entonces, a lo mejor voy a tener que empezar a marcar el tiempo, pues para evitar que se me corte. Pero estábamos hablando ya, concluyendo, de las tres medidas de tendencia central que estamos realizando y donde nos vamos a quedar. Acuérdense que estas medidas de tendencia central pues es algo muy básico de estadística. Así lo marca el programa con algo muy sencillo, nada más son estas, seguramente pues porque para un análisis rápido de datos pues siempre son importantes, ¿no? Saber cuáles son las medidas de tendencia central, hacia dónde se dirigen nuestros datos. O sea, nuestros datos se dirigen pues al 65, ¿no? Si lo vemos con el dato que más se repite, la moda, es 65. Si lo vemos con la mediana, el dato que se encuentra en medio es 65. Y la media pues es prácticamente 65, 64.8444. Que si lo cerramos nosotros de acuerdo con las reglas de redondeo, nos da 65. ¿Sí? Entonces, prácticamente, para este muy especial ejemplo, cuyos datos no significan absolutamente nada, porque es un ejemplo, o sea, no fueron tomados de alguna persona, nada más fueron colocados a manera de ejemplo, pero en este caso nos está indicando que todo gira alrededor del 65. Claro, que todavía faltan las medidas de desviación, ¿no? Pero bueno, esas no están marcadas que las debemos ver. Así que nos vamos a quedar con esto. Estábamos diciendo antes de que se cortara cómo sacábamos cada una de las medidas, ya a manera de resumen. La moda, el dato que más se repite, la mediana. Tenemos dos opciones dependiendo de la cantidad de datos. Si yo tengo una cantidad de datos non, entonces la mediana es directamente el dato que se encuentra en medio. En este caso, el dato que se encuentra exactamente en medio es el dato número 23, porque es 45. La mitad de 45 es 22.5. Eso quiere decir que, como tenemos datos enteros, yo le puedo llegar por el principio contando 22 datos y luego le puedo llegar por el final hacia el principio contando 22 datos. Cuento 22 datos por arriba, 22 datos por abajo y el dato número 23 es el que queda en medio. Entonces ese dato 23 es mi mediana, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un número de datos par, entonces el procedimiento cambia, porque nosotros no tendríamos un dato que se encuentre solo en medio, sino tendríamos dos datos. Nos acordamos que hace rato, a manera de ejemplificación de lo que acabamos de decir, quitamos el dato 45 para poder tener 44 datos y los datos que quedaban en medio pues eran el 22 y el 23. Esos dos datos le saco el promedio simple y ya me da la mediana, ¿sí? Entonces en el caso, la mediana en el caso del número de datos par es el promedio simple de los dos datos del medio. Y finalmente tenemos a la media. La media pues no es más que el promedio de todos los datos, ¿sí? Para sacar el promedio de todos los datos sumamos todos los datos. Con cualquier procedimiento que nosotros queramos sumar los datos. Sobre todo cuando son muchos datos, lo mejor es sumarlos de poco en poco para no confundirlos.
En este caso utilizamos dos procedimientos para sumar los datos. Sumamos los datos de manera directa en una sola cuenta, utilizando una calculadora, y utilizamos la tabla donde habíamos resumido la cantidad de datos y el tipo de datos que teníamos para sumarlos, ¿no? Multiplicando directamente 2 por el dato por el número de veces que se repetía, 60 por 2, 61 por 1, 62 por 1, 63 por 1, 64 por 12, etc. Y luego esos resultados los sumábamos para finalmente obtener la suma de todos los datos. Una vez que tenemos la suma de todos los datos, los dividimos entre el número de datos y obtenemos la media de los datos. Entonces, así es como vamos a obtener las medidas de tendencia central.